Dice San Mateo, capítulo 25. Vamos a bajar un poquito la música. En nombre de Jesús. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, gloria a Dios. En nombre de Jesús. Bueno, bendiciones Silvia. En nombre de Jesús. Bendiciones, Silvia. Bueno, gloria a Dios. Como decíamos, ¿no? Esta palabra es hermosa, es maravillosa. La hemos escuchado varias veces, se ha predicado mucho sobre ella. Se viene, yo creo, desde que fue escrita, se predicó, así que ya lleva unos cuantos miles de años predicándose. En el nombre de Jesús. Habla de 10 personas, ¿no? Digamos, si lo llevamos a un porcentaje, es un 50% y un 50%. De personas de acá dice que eran vírgenes, ¿no? Que estaban esperando al esposo, ¿no? Para entrar a las bodas. Trayéndolo al plano espiritual, somos personas, somos cristianos, conocedores de la palabra de Dios, cristianos en sí, que estamos esperando la venida de Jesucristo. Ahora dice que había 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. Entonces decimos, es un 50% y un 50%. Era como que la mitad de la iglesia está preparada, la mitad de la iglesia no está preparada. Entonces, ¿qué dice? Dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En el nombre de Jesús. Si lo llevamos a lo que es la iglesia, por eso les decía, es un mensaje muy contemporáneo a nosotros, hoy por el tiempo que estamos pasando, por el tiempo que está pasando la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia de Cristo, no? Estuvo Jesucristo acá en la tierra, preparó sus discípulos, preparó los apóstoles, mucha gente seguía a Jesucristo, vino el momento de ser entregado en la cruz, fue a la muerte, fueron todos dispersados, como estaba escrito, que iba a ser muerto el pastor y las ovejas dispersadas. Se cumplió esa profecía. Aún así, en esa dispersión se volvieron a juntar los que estaban más allegados, salvo Pedro, que había negado a Jesús y por vergüenza se había separado de los apóstoles. Para no irnos tan lejos, ¿no? La iglesia recibe el Espíritu Santo. Fue llena del Espíritu Santo. ¿Cómo vino el Espíritu Santo en la iglesia primitiva en el día de Pentecostés? Bueno, no me pueden responder. Pero el Espíritu Santo vino en forma de llama de fuego. Dice que fue colocado sobre sus cabezas como si fueran lenguas de fuego.
¿Y qué dice acá la palabra de Dios? Dice que las vírgenes tenían sus lámparas con su llama encendida. Entonces, ¿dónde tenemos el Espíritu Santo en esta palabra? La tenemos, el Espíritu Santo es ese fuego encendido. Ahora, dice que 5 tomaron aceite y 5 no tomaron aceite. Bueno, en el nombre de Jesús, sigue diciendo la palabra. El novio tardaba en venir. Y dice que cabecearon y se durmieron, trasladándolo al plano espiritual, la iglesia. Pasaron 100 años, pasaron 200 años, seguía la persecución de cristianos, llegaron a 300 años, seguía la persecución de cristianos, hasta que hubo un emperador romano que puso la religión cristiana como religión principal de Roma, y ahí es como que empezó la religión a crecer en el mundo entero. A pesar de los esfuerzos de los apóstoles, a pesar de los esfuerzos de los discípulos, llegó ese momento que Dios permitió que se acabara con la persecución de cristianos momentáneamente, ¿no? O parcialmente. Y empezó a crecer la iglesia a manera global. Como decía, como mismo enseñó Jesús, que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Que ese era el principal, la principal meta, que el evangelio de Jesucristo sea predicado en todo el mundo. Entonces la iglesia empezó a crecer. A los 300 años que Jesús falleció, empezó a crecer, crecer y crecer con el fuego del Espíritu Santo, llena de milagros, llena de poder, y pasó el tiempo. Llegó un tiempo y la iglesia es como que se empezó a adormecer. De pronto salió lo que sería de la religión no principal, porque no vamos a decir que la religión principal, sino la que tomó la bandera del cristianismo, que de esa iglesia se separó lo que sería el protestantismo, que es lo que hoy somos nosotros los evangélicos. Bueno, la iglesia, que es donde salieron los protestantes, esa iglesia se durmió, ¿no? Hace un tiempo ya está dormida. Nosotros como evangélicos, después del protestantismo, después de Lutero, la iglesia empezó a resurgir de nuevo, a estar en el fuego, a estar caliente de nuevo. Empezaron a haber milagros, empezaron a haber campañas de evangelización a nivel mundial, todo. Hasta que llegamos a los tiempos de hoy. A todo esto pasó 2000 años de la iglesia. ¿Qué pasa? El novio seguía sin venir, Jesucristo seguía sin venir. La iglesia en sí se acomodó, se adormeció y quedó como cómoda. La iglesia quedó cómoda. La iglesia con todos nosotros, ¿no? Nosotros somos la iglesia. Es como que se acomodó al evangelio, se acomodó a que no había persecución, se acomodó a que, bueno, me va bien económicamente, estoy bien, bueno, si tengo una enfermedad, tengo las dos opciones, o que me cure Jesús, o voy al médico y me cura el médico. En sí la mayoría elige ir al médico y que lo cure el médico. Entonces es como que perdió ese fuego, perdió esa chispa. Hoy no vemos los milagros que se veían en la antigüedad, ese fuego, esa viveza que había, que dice que los apóstoles caminaban y los enfermos eran sanados con la sombra simplemente de ellos. Y de predicar la palabra por horas. Dice que los primeros discursos de Pedro eran de horas enteras predicando. Al punto que hay un hecho, en el libro de los Hechos justamente, que un joven estaba sentado en una ventana y se quedó dormido y cayó y se murió. De tan largo que era la prédica de los apóstoles. Pero dice que fue el apóstol, oró y lo resucitó. En el nombre de Jesús. Hoy la gente llega a la iglesia, se sienta y se queda dormida. Y no empezamos ni la reunión. Y no solo eso, es que llegan 10 minutos tarde, llegan media hora tarde. Y se sientan y se quedan dormidas. Por eso la iglesia está dormida. Realmente es así. Ahora, ¿qué pasó? La iglesia estaba dormida, ¿no? ¿Con qué se despertó? ¿Qué fue lo que despertó a la iglesia? Porque acá dice así: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche
se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora, pasó eso, ¿no? Bueno, venía la iglesia dormida, los cristianos acomodados, tanto en el mundo, como decimos, ¿no? Acomodados en la economía, acomodados en la salud, porque tenemos varias opciones hoy. Acomodados con la familia, porque mismo, bueno, no me gusta esta pareja, me divorcio, listo. Me caso con otro, que esas son cosas del mundo, ¿no? Entonces, es como que nos acomodamos a todo, ¿no? No somos la iglesia viva, con la palabra de Dios viva, con los mensajes de Jesucristo, el arrepentimiento, es como que, bueno, sí, me da pena hoy, mañana voy y hago lo mismo. Sobre el pecado mucho no se habla, hoy por hoy no se escucha hablar casi nada de pecado. Mismo tenemos las redes sociales que también nos limitan mucho. Uno no puede decir un mensaje medio fuerte con lo que la Biblia llama pecado, porque ya nos cierran las cuentas, nos persiguen, nos recibimos miles de insultos por decir la verdad, por exponer la palabra de Dios. Entonces dice así, que se cabecearon, durmieron, pero se escuchó una voz y diciendo, despiértense que Cristo viene. Ahora, ¿qué fue eso que despiértense que Cristo viene? Bueno, fue esta pandemia que tenemos hoy. Fue el COVID, gracias a Dios, fue esa alarma, ese clamor. Bueno, despiértense muchachos, que acá o se muere el mundo entero, o nos salvamos porque viene Jesucristo. Bueno, entonces nos encerraron a todos, que cuarentena, que nos mostraban imágenes que el mundo entero se moría, que era algo atroz, que no sabían qué iba a pasar, qué sé yo. Bueno, ahí más o menos la iglesia como que empezó a despertarse. Se veía mucho más personas que hasta se habían apartado, que querían volver, bueno, se ponían a orar, a pedir a Dios que tenga misericordia, mismo en las iglesias, cuando tuvieron las iglesias cerradas, la gente desesperada, ¿no? Que querían que vuelvan a abrirse las iglesias porque parecía que se iban apagando. Era como si se necesitara de las cuatro paredes, cuando en realidad nosotros tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar firmes en la roca, ¿no? En las cuatro paredes que levantamos nosotros, sea de ladrillo, de madera. Nosotros tenemos que estar en Jesucristo, que tiene que estar en nosotros, en la figura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Fue ese clamor que duró poco tiempo, porque duró unos meses, digamos, duró un año. Esa señal de alerta de que el Señor venía y que nos teníamos que levantarnos para prepararnos. Bueno, en ese lapso que nos levantábamos para prepararnos, estábamos los sensatos, los prudentes, y están los insensatos, los que no se preocupan mucho, los que pasaron todo el tiempo o conocieron a Jesús y tomaron las cosas a la liviandad, no buscaron el Espíritu Santo, no buscaron alimentar ese fuego. Ahora, ¿no? Para que entendamos, ¿no? Dice así: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué le está diciendo, no? La palabra de Dios dice que no tenemos que apagar al Espíritu Santo. Entonces nos sigue diciendo que el Espíritu Santo es ese fuego, el Espíritu Santo es esa llama. Acá, las que no tenían el aceite, las que no estaban preparadas, le piden a los que estaban preparados, denos un poco de su aceite, así nuestras lámparas no se apagan. Es como que ya tenían apagado el Espíritu Santo, ya tenían apagado el fuego, no terminaban de tener esa chispa, no tenían el combustible para que el Espíritu Santo fluya en sus vidas. Y las prudentes le dicen,
Si bien la palabra de Dios, porque acá puede estar la picardía, no, pero Jesús dijo que al que te pide, dale. Bueno, sí, hay que dar, pero esto no. Hay cosas que no se dan. La bendición de Dios no se comparte. Tenemos cientos de ejemplos. Tenemos el ejemplo de Esaú y Jacob. Y Esaú tenía la bendición y Jacob se la arrebató porque el otro era un perezoso. En el nombre de Jesús, y fue bendecido Jacob. Con esto es lo mismo. Yo no puedo alimentar el Espíritu Santo de ella. Y ella no puede alimentar el Espíritu Santo en mí. Lo mismo ustedes. Yo no puedo alimentar al Espíritu Santo de ustedes. Y ustedes no pueden alimentar a mi Espíritu Santo. La llama de ustedes la tienen que alimentar ustedes. Y mi llama la tengo que alimentar yo. Ahora hay cosas, ¿no? que apagan, que hace... ¿Qué alimenta el Espíritu Santo? Alimenta el Espíritu Santo, acá dice que es algo que cuesta. Bueno, vayan y compren, porque lo que yo tengo lo tuve que pagar. Tuvo un precio. El Espíritu Santo, para yo tenerlo prendido como lo tengo, me costó. No fue fácil. No se crean que me lo regalaron. No, la palabra la dice bien claro. Bueno, no, lo que yo tengo no se los puedo dar. Vayan ustedes y compren. ¿Qué les cueste? Dice. Y dice que ellas van a comprarlo. Ahora, ¿qué pasa? Ya no había tiempo para comprar el aceite, porque Jesús vino. Ahora, si nosotros estamos dormidos en el Evangelio, estamos dormidos en la palabra de Dios, no trabajamos todo este tiempo desde que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón para alimentar ese fuego, para alimentar esa llama, para tener vivo al Espíritu Santo. Va a llegar un día que va a venir Jesús y les va a cerrar la puerta porque ustedes no estuvieron preparados. Y digo ustedes, lo digo por mí, lo digo por ella. No es que el mensaje es solo para el pueblo. No, el mensaje es para todos, para cada uno. ¿Cuántos pastores nos vimos que cayeron en pecado? Dice que el pecado es lo que apaga la llama del Espíritu Santo. ¿Cómo se levanta un hombre de Dios que predicó la palabra, que expulsaba demonios, que le enseñaba al pueblo cuál era el camino y después va y cae en pecado? Es imposible, la palabra misma de Dios nos dice que es imposible. Los que una vez participaron del Espíritu de Dios fueron renovados, fueron transformados y caen en pecado haciendo las cosas que hacían antes. Es imposible que sean restaurados. Entonces tenemos que prestar atención. En el nombre de Jesús, el fuego del Espíritu Santo no lo tenemos que dejar apagar, y todos los días hay que alimentarlo. ¿Y cómo lo alimento? ¿Le voy a comprar el aceite al supermercado? No, como decimos, apartándonos del pecado, apartándonos de lo que entristece al Espíritu Santo, lo que hace apagar al Espíritu de Dios, y haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, como leímos hace unas semanas atrás sobre el juicio a las naciones. Porque tuve hambre, me diste de comer, porque estuve enfermo, me visitaste, porque estuve en la cárcel, porque tuve frío y me abrigaste. Todas esas cosas son las que alimentan al Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, si está en nuestras manos hacer el bien y no lo hacemos, nos es tomado por pecado. Ahora el pecado apaga el Espíritu Santo. Es así de simple. Otra de las cosas, mantenernos vivos en la oración, el hablar con Dios, en tener esa comunión con Dios, en anhelar, leer su palabra, buscar, instruirse. Cuando uno abre la Biblia, bueno, orar para que el Espíritu de Dios le muestre qué es lo que quiere decirle para él, o qué es lo que quiere decirle para su comunidad, para su pueblo, para su nación. Y así es como vamos alimentando la llama del Espíritu de Dios. O como pasa a veces, ¿no? Bueno, un pedido de oración. Gloria a Dios, vamos a orar, ya nos ponemos en oración. Por ahí hasta a veces dejamos de hacer lo que estamos haciendo para ponernos a orar por esa persona. Y hasta que Dios nos responda, no dejamos de orar. Está bien que no vamos a dejar por ahí de ir a trabajar o esto, pero podemos estar en ese espíritu de oración. Yo me acuerdo una vez, esto lo cuento como testimonio, ¿no? Para que entendamos. Bueno, yo estaba sin trabajo. Y salí, repartía currículum, iba acá.
y no pasaba nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada. Luego un día dije, no, Dios me tiene que responder. Hoy yo salgo y vuelvo y tengo que tener un trabajo. Y dije, voy a orar cada una hora. Hoy salgo y donde esté me pongo a orar. Y iba mirando el reloj. Llegaba, no sé, las 9 de la mañana, me ponía a orar. Estaba en el colectivo. Cerraba los ojos y oraba en mi interior. Nombre de Jesús. Llegaba, no sé, iba repartiendo por la calle, iba a una empresa a la otra, donde estaba, en el nombre de Jesús. Orando. Y así, todo el día. Llegué a mi casa a la noche. Llegué como a las 8 o 9 de la noche. Ese día, todo el día yendo de acá para allá. Y llego, y bueno, estaba mi mamá, creo, mi sobrino, no sé quién. Y me dice mi sobrino, Fernando, te llamaron por teléfono de un trabajo. Te tenés que presentar mañana a la mañana, en el nombre de Jesús. Y así es como también alimentamos esa llama, porque ponemos la esperanza en Dios, no ponemos la esperanza en la economía del país, no ponemos la esperanza, como decíamos, en los médicos, no ponemos la esperanza en esto o en aquello. A veces en las parejas pasa eso también, ¿no? Que bueno, yo pongo mi esperanza en ella. No, yo creo que ella es lo más que hay, es mi Dios. Y no porque ella es una persona de carne y hueso como yo, y ella me puede defraudar, y yo la puedo defraudar a ella. Entonces nuestra esperanza tiene que estar siempre puesta en Jesucristo y en las cosas que a Él le agradan, en el nombre de Jesús. Y así es como vamos alimentando esa llama. Por eso, como decíamos, como nos muestra esta palabra, de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes tenían todo, tenían la llama del Espíritu de Dios, tenían el fuego vivo ahí prendido y tenían el combustible para seguir alimentando ese fuego hasta que Jesús venga. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Quien no tiene su espíritu no es de Él. Entonces, ¿qué pasa si se me apaga el espíritu? Bueno, si se me apaga el espíritu, realmente se va. Y si nunca lo prendí, mucho menos, no tengo el Espíritu de Dios. Entonces el día que venga Jesús no me va a reconocer como su hijo. Por eso es importante alimentar día a día esa flama, en el nombre de Jesús. Y como decía, el tiempo que estamos viendo esta pandemia, bueno, medio que nos despertamos todos, empezamos a orar, empezamos a buscar de Dios. Ahora se descubrió la vacuna. Están bajando los casos. Hay países que ya no tienen ni distanciamiento social, ya no usan barbijo, porque tienen al virus ya controlado. Entonces ya no existe más la pandemia. Entonces, bueno, ya está, listo, nos relajamos y volvemos de nuevo a la rutina y nos volvemos a olvidar de Dios, que no es eso lo que tenemos que hacer. Hoy más que nunca tenemos que dar gracias a Dios que nos dejó pasar esta tribulación, nos dejó pasar este mal, salimos airosos en el nombre de Jesús, vencimos por su mano, por su brazo, porque Él es el que nos da la vida, es Él el que nos da el aliento, en el nombre de Jesús, y seguir buscándolo día a día. Y bueno, vamos a relacionarlo esto con otra palabra, otra enseñanza de Jesús, que es justamente sobre la venida de Jesús, y nos muestra los tiempos relacionados con tiempos pasados, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a leer en San Lucas capítulo 17 del versículo 26 en adelante. San Lucas 17, 26. Voy a saludar antes de leer a mi primo Raúl Godoy. Bendiciones, Raúl, para vos, para toda la familia. Juan Domingo también. Sí, bendiciones, Juan. Dice así la palabra de Dios en San Lucas 17:26. Tal y como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en su casa, que no baje a tomarlos, y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Yo les digo que esa noche, si dos están en una cama, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Si dos mujeres están moliendo juntas, una de ellas será tomada y la otra será dejada. Si dos están en el campo, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Entonces le preguntaron, ¿y eso, Señor, dónde ocurrirá? Y Jesús les respondió, donde está el cadáver, allí se juntan los buitres. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, como lo decía, ¿no? Según los tiempos. Jesús dice que su venida sería como en los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Hablando, ¿no? Acá, para que entendamos lo que es el arrebatamiento, el rapto de Jesucristo, como dice en su palabra, ¿no? Porque está el rapto, el arrebatamiento, después está la segunda venida de Jesús. Dice así, en el tiempo de Noé y el tiempo de Lot, acá nos nombra cosas que por ahí no parecerían inocentes, ¿no? Como que no pasa nada. Porque dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, plantaban, edificaban, vendían. Entonces, son cosas que nosotros hacemos todos los días, ¿no? Que nos ponemos a pensar, ¿no? Es pecado eso. Es pecado comprar, vender. Es pecado plantar, edificar. No, eso no es pecado. Lo que es pecado es adorar esas cosas como que fuera todo lo que tenemos. La palabra de Dios dice que pongamos nuestras miras en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Todo lo que tenemos acá, gloria a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios porque las tenemos. Si tenemos la posibilidad de comprar, gloria a Dios. Si tenemos la posibilidad de vender, gloria a Dios. Tenemos la posibilidad de edificar, gloria a Dios. Pero que eso no sea nuestro Dios, que eso no sea nuestro orgullo. A veces estamos orgullosos, bueno, ya terminé la casa, tengo mi auto, tengo mi casa, me fui de vacaciones. Y a veces es como que eso es todo. No, pero todo no es eso. Si eso en un soplo se va. En el nombre de Jesús viene un terremoto, nos tiró todo el desastre. Hoy tenemos esa guerra allá en Israel que, bueno, viene de generaciones, pero bueno, también viene con los tiempos bíblicos de la venida de Jesucristo. Que primero, después lo vamos a explicar bien eso, porque si no vamos a hacer un embrollo. Y veíamos hoy cómo eran destruidos los edificios enteros. Le decían a la gente que se vaya. Antes de bombardear, le avisan a la gente que se vaya de la franja de Gaza. Salgan de sus casas porque vamos a bombardear. Bueno, la gente salía, ¡pum!, le bombardeaban, le destruían todo. Ahora, yo estaba orgulloso con mi departamento, con mi casa, con mi televisor, con mi internet, con mi auto por ahí. En nombre de Jesús. Bueno, me bombardean la casa, no me queda más nada. ¿Y dónde queda mi orgullo? ¿Dónde queda mi gloria? En ningún lado. Por eso, nuestra roca, nuestro fundamento tiene que ser Jesucristo. Ahora, en estos dos tiempos, lo que Dios no destruyó toda la tierra en el tiempo de Noé porque comían y bebían, y Dios no destruyó todo en el tiempo de Lot porque plantaban, vendían y edificaban. Dios destruyó porque el pecado sobreabundaba. En el tiempo de Lot, fueron unos ángeles a visitar a Lot y el pueblo entero quiso violar a los ángeles. Así nomás, quisieron abusar sexualmente de los ángeles. Imagínense la maldad y el pecado que había. No solo eran violadores, sino hasta homosexuales eran. Era un desastre. Y la palabra de Dios nos cuenta, si buscamos, ¿no?, en todas las referencias que da, dice que cometían pecados que eran pecados sexuales contra naturaleza, que sería, bueno, los hombres se acostaban con los hombres, las mujeres con las mujeres, y así. Es algo atroz. Bueno, en el mundo entero hoy está la homosexualidad como que es algo normal. Nombre de Jesús, la palabra de Dios me dice que es pecado, y por causa de esa destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. En el tiempo de Noé, le hago un resumen así más o menos para que
que no nos embrollemos tanto. Los ángeles que fueron rechazados del cielo, si no fueron rechazados del cielo, Satanás se quiso levantar en contra de Dios, que era Lucifer, quiso tomar el lugar de Dios, bueno, levantó en sublevación a la tercera parte de los ángeles junto con él, los incitó a que se rebelaran contra Dios. Bueno, ahí dice que hubo una batalla en los cielos y fueron lanzados a la tierra. Cayeron a la tierra en el nombre de Jesús. Ya estaban los hombres, las mujeres. Los ángeles vieron que las mujeres eran lindas. Bueno, se prostituyeron los ángeles con las mujeres. Empezaron a tener relaciones con las mujeres. A eso les nacieron criaturas. De esas relaciones nacieron los que eran los gigantes. Bueno, dice que los gigantes se pervirtieron a tal manera que empezaron a devorar a los hombres. Se comían los hombres, se empezaron a comer a los humanos. A todo esto, bueno, los ángeles les enseñaban a las mujeres y a los hombres las artes oscuras, lo que hoy llamamos magia negra, toda hechicería, brujería, todo ese tipo de cosas. Y se contaminó de tal manera la tierra que Dios prefirió limpiarla, pero salvó a Noé y a su familia de ese diluvio. Bueno, con los hijos de Dios va a pasar lo mismo, con los prudentes. Cuando venga Jesucristo, nos va a rescatar de la misma manera que rescató a Lot y sus hijas, y rescató a Noé y su familia entera. Con Lot iba a salvar también a su mujer. Su mujer también estaba saliendo de Sodoma y Gomorra. Pero dice que una de las órdenes que Dios le dio es que salieran y no miraran para atrás. Entonces dice que salían de Sodoma y Gomorra, Lot, sus hijas y su mujer. Y la mujer, cuando empezó la destrucción, miró para atrás. En ese momento dice que fue convertida en una estatua de sal. Rompió el único mandamiento que les dio. Le salvaba la vida, pero ella, ¿por qué miró para atrás? Porque su corazón estaba en las cosas que dejaba. No quería seguir adelante, no pensaba que Dios le iba a dar una nueva vida, que Dios le iba a restaurar todo lo que ella perdía. Sino quedó con su corazón en lo que ella construyó, edificó, plantó, compró, vendió. Para que entendamos. En el nombre de Jesús. Y como dice bien claro, acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. En el nombre de Jesús. A veces vemos personas que no está, para que entendamos, no está bien un hecho, ni tampoco está bien el otro. Hoy veía una noticia a unos jubilados. Entraron a robarle, los maltrataron, los golpearon. A una pareja, estaba con el nieto, a los tres los golpearon de arriba abajo y le robaron, le llevaron plata, le llevaron joyas, le llevaron relojes que seguramente eran caros porque los nombró muchas veces la mujer, y saliendo en las noticias pidiendo justicia, esto, lo otro. Ahora, todo eso era lo que atesoraba su corazón. Dice la palabra de Dios, Jesús mismo nos enseñó, ¿no? Que donde esté puesto nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Entonces, ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿En las cosas materiales? ¿En lo que acumulamos toda esta vida? ¿O está puesta en Jesucristo y en el reino de los cielos? En el nombre de Jesús. Porque entendamos, no está mal tener bienes, pero lo que está mal es que eso sea nuestro tesoro, que nuestro corazón esté puesto ahí. En el nombre de Jesús. Por eso la persona que tiene el corazón puesto en Dios, cuando ve una necesidad en otro, es generoso, da, no le importa en sí lo que tiene. Pero a veces cuando acumulamos de sobremanera es porque realmente nuestro corazón está en eso. En el nombre de Jesús. Y dice así, ¿no? Que nadie sabe el día ni la hora que Jesús va a venir. Por eso preparados tenemos que estar siempre. La vida cristiana, una vez que comenzamos a caminarla, es imposible volver para atrás.
Está bien que la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que el que esté de pie cuide que no caiga. Pero si mantenemos el fuego vivo, si mantenemos la llama de Dios prendida, encendida, de continuo, vamos a estar de pie siempre, no vamos a volver atrás. Es casi imposible que volvamos atrás. Si tenemos los ejemplos bíblicos, los apóstoles, los profetas, que eran hasta asesinados, hay profetas que fueron partidos al medio, aserrados. Imagínense con esa sierra de 2000 años atrás, 3000 años, que no serían las herramientas que hay hoy, no es un láser que ni sentía dolor. Era sufrimiento puro. Y sin embargo no negaban a Dios, no negaban a Jesucristo. Los apóstoles mismos, algunos fueron crucificados, otros decapitados, otros murieron apedreados. Y hasta el fin tuvieron ese fuego encendido, porque está el caso del apóstol Esteban, que mientras los estaban matando, él miró a los cielos y vio los cielos abiertos, la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Qué belleza eso, ¿no? De tener ese fuego encendido hasta en el peor momento, cuando nos están maltratando, nos están persiguiendo, en el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, este es el mensaje de hoy, que estemos despiertos, con nuestras lámparas encendidas, que nuestro aceite que lo tengamos fluyendo de continuo, que nunca nos falte, que eso es algo que lo tenemos que conseguir nosotros, en el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, vamos a estar orando ahora en el nombre de Jesús por todas las necesidades, y vamos a estar orando también para que estemos fortalecidos todos y todos podamos estar el día de mañana en el reino de los cielos, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar entonces por Raúl González, por dolor de muela, por Mercedes Guinter, por su salud y su vida, por Gisela Gastaldi, por salud y por su vida también. Y bueno, vamos a orar por cada uno de los que también se han estado conectando el día de hoy, para que, bueno, el Señor nos esté fortaleciendo a todos y nos ayude a mantener ese fuego, ¿no? Como decía mi esposo, que nos ayude a mantener el Espíritu Santo vivo dentro nuestro. Y para aquellos que aún no tienen el Espíritu Santo, busquen a toda hora, pídanle a Dios que les dé el Espíritu Santo, que es la garantía que Dios nos da de ser salvos. Cuando tenemos el Espíritu Santo es la garantía que Dios nos da para alcanzar la salvación, que hemos alcanzado la salvación. Amén, en el nombre de Jesús. Y seguimos orando por los hermanos que ya estaban anotados, en el nombre de Jesús, por los que todavía no llegaron al camino, por los que están pasando problemas de salud. También tenemos un testimonio que todavía no lo vamos a dar, pero estamos batallando ya yo diría que hace 15 días. Y todos los días está mostrando mejorías en el nombre de Jesús, y ya pronto va a estar afuera de esa terapia intensiva, y cuando esté vamos a dar glorias a Dios, y en el nombre de Jesús también lo vamos a estar bautizando en nombre de Jesucristo de Nazaret, porque también es un nombre de Dios. Él hace un tiempo, cuando recién lo conocí, él me motivaba para que tengamos nuestra propia iglesia, pero bueno, las cosas se van dando con el tiempo y según Dios va haciendo, y bueno, llegó el tiempo de que Dios nos entregó este lugar, así que estamos agradecidos. Así que bueno, hermanos, hermanas, vamos a estar orando. También, bueno, seguimos orando por Miguel, por Marina, bueno, Elena y Raúl, bueno, Sandra también, su familia, por Estela, Ignacio. Seguimos orando por Ludmila, por Paola, en nombre de Jesús, por Caína y Hernán, por... uy, se me borró. ¿Cómo se llama? La amiga de Karina. Mirta. Por Mirta. Bueno, Mirta nos contó un testimonio los otros días, que ella también estaba con esto de que algunos dejan trabajar, otros no. Bueno, ella le había hecho una promesa a Dios. Bueno, Señor, si yo puedo trabajar,
ella trabaja independientemente en ferias. Y como habían empezado a cerrar las ferias, bueno, ella se quedó sin trabajo. Bueno, señor, si tengo la posibilidad de que se reabra una feria o de encontrar una feria donde yo pueda ir a trabajar, de lo que venda, te voy a separar el 10% para vos, el diezmo, en el nombre de Jesús. Y Dios ese mismo día le mostró un lugar para que vaya a vender, fue y vendió de sobremanera, en el nombre de Jesús. Y bueno, ella prometió dar eso para Dios. Bueno, ahora tenemos la iglesia cerrada, así que no puede acercarlo, pero en el nombre de Jesús, cuando se reabran las iglesias, ella va a cumplir su promesa. Así que hermanos, también lo siento, que también en la vida económica también el Señor responde, y si eso es parte del prometer algo que nos cuesta, es parte de alimentar la llama del fuego de Dios. Eso también es parte del aceite. Nosotros prometer cosas y cumplir. Vemos ejemplos bíblicos desde el principio, que todos los héroes bíblicos ofrecieron algo para Dios. No solo hablando del tema económico. A veces es tiempo, a veces es ganas, a veces, no sé, salir a evangelizar o tener disposición para escuchar a una persona, a poder ayudar a otro en el nombre de Jesús, o colaborar con las cosas de la iglesia, o mismo de la comunidad. A veces poder colaborar también con nuestro barrio, con nuestra cuadra, con nuestra ciudad. También todo eso es parte de alimentar ese fuego. En el nombre de Jesús, vamos a hablar con Dios. En el nombre de Jesús. Un segundito. Bueno, así nomás. En nombre de Jesús. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, es en el nombre de Jesús que te agradecemos, Señor, infinitamente por tu palabra, Señor. Te agradecemos, oh Dios, por esa enseñanza, Dios, y por tenernos, Señor, siempre atentos, despiertos, Señor, de que en cualquier momento puedes venir tú, Señor, a buscar a tu iglesia, o nosotros, Señor, partir de esta tierra, porque sabemos que algún día también tenemos que morir, Señor. Que ese día, oh Dios, podamos estar preparados, Señor, con nuestras lámparas encendidas, Señor, para que cuando partamos de aquí, Señor, podamos ir a tu reino, Señor, y pasar la eternidad junto a ti, Señor. Te pido, Dios, por nosotros, Señor, por todos los que están viendo esta transmisión, Señor, que así sea, oh Dios, que el día de mañana puedan estar en tu reino, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ellos, su casa, su familia, Padre Santo, sus seres queridos, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre Santo, infinitamente, Padre. Ayúdanos, Señor, en todas las pruebas, Señor. Ayúdanos, Señor, en todas las luchas, Padre Santo. Que seas tú, oh Dios, el que nos esté dando fuerzas, Padre Santo, el que esté abriendo caminos, Señor, sanando, curando, libertando, Padre Santo. Te pido ahora que visites, oh Dios, a los enfermos, Padre Santo, para sanar, para curar, para libertar, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque sabemos, oh Dios, que el mismo Espíritu, Dios Santo, que curaba antes, que libertaba, que hasta resucitaba muertos, Padre Santo, es el mismo Espíritu que opera hoy en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Padre Santo, en nuestra sociedad, Padre, en el nombre de Jesús, que estés sanando, curando, libertando, Padre Santo, que estés haciendo lo imposible, Padre Santo, para glorificar tu nombre. Padre Santo, provee, oh Dios, de todo lo necesario, Padre Santo, sea económico, Señor, sea físico, sea espiritual, Señor, hasta emocional, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Visita a cada pareja, oh Dios, visita a cada matrimonio, Señor, para sanar, para curar toda herida, Padre Santo, para restaurar, oh Dios, lo que está roto, Padre Santo, para llenar de amor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pedimos por los que están solos, Padre Santo, también, oh Dios, que seas tú, oh Dios, el que esté poniendo una pareja, oh Dios, delante de ellos, Padre Santo, para que las cuide, los contenga, Padre Santo, para que los ame, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te bendecimos una vez más, Padre Santo, oramos, oh Dios, por nuestra nación Argentina, Padre Santo, que seas tú, oh Dios, el que esté bendiciendo, Dios, que seas tú el que esté proveyendo, Santo, que seas tú, oh Dios, el que esté libertando, sanando, Dios, curando, Señor, retrotrayendo, Dios, esta pandemia también, Padre Santo, para que esta nación también quede libre, oh Dios, de ese mal, de ese virus, Padre, en el nombre de Jesús.
Padre Santo, te agradecemos una vez más, Señor. Te pedimos por la nación de Israel, Señor, que estés bendiciendo, Señor, que estés trayendo paz a ese lugar, Padre Santo, porque sabemos que no es lindo, Padre Santo, lo que está aconteciendo, ni de un bando ni del otro, Padre Santo, porque siempre quedan, oh Dios, los inocentes en el medio, Padre Santo. Te pedimos especialmente por los niños, Señor, por los pequeños, por los inocentes, Señor, que seas tú, oh Dios, el que los esté guardando, Señor, protegiendo, Padre Santo. Te pedimos también, Señor, contra este flagelo de la inseguridad, Padre Santo, que seas tú, oh Dios, el que esté obrando, Señor, teniendo, Señor, esas manos, Señor, que corren, Señor, para hacer lo malo, Señor, para quitar lo que pertenece a otro, Señor, o para golpear o matar, Padre Santo. Te pedimos también, Señor, por los conductores, Señor, que a veces, Señor, nos levantamos con esas noticias, Señor, de esos accidentes de tránsito, Señor. Esta semana que murieron esas criaturas, Padre Santo, te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Padre Santo, que esas personas, oh Dios, sanes, oh Dios, el dolor, Señor, de esas familias, Padre Santo, que seas tú, oh Dios, el que esté consolando, Padre Santo. Y te pedimos que guardes cada niño, cada niña, Padre Santo. Guarda a los jóvenes, Señor, del flagelo de las drogas, Padre Santo, de las adicciones, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que seas tú, oh Dios, el que esté guiando los caminos, Padre. En nombre de Jesucristo de Nazaret. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, como siempre, Dios, te damos gracias. Y que todo sea para la honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Y gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Amén. Bueno, amén, hermanos, hermanas. Los bendecimos desde acá. Bendiciones bueno, para siempre, todos. Bueno, el video queda guardado. Fue un mensaje muy lindo. La verdad, nos sentimos muy cómodos. Y también nos sentimos cómodos con ustedes ahí del otro lado, porque también es como que nos acompañan a que esto siga adelante. Así que les mandamos muchos besos, muchas bendiciones a todos. Bendiciones a Juan Manuel también, que se ha conectado. Bendiciones para su casa, su familia, en el nombre de Jesús. Y nos estaremos viendo el día de mañana. Mañana también a las 19 horas vamos a traer un lindo mensaje de esperanza para estos tiempos, en el nombre de Jesús, y para que estemos fortalecidos. En el nombre de Jesús nos estamos viendo. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana.